La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos te hablarán de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio, aclarando siempre que nosotros no somos historiadores, solamente somos dos personas a las cuales les gusta contar historias. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Calavera Barbada, y está conmigo Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Nuestra Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí, Juanse, y es día festivo. Y bueno, estamos en un nuevo capítulo de Historia Histérica. Bienvenidos. Ya, oye, ¿ya cuántos capítulos llevamos? Yo Más de no he hecho las 40, cuentas. más de 40. Te digo exactamente, llegamos un montonón. Son más, creo que el último episodio que subimos fue el episodio 40. ¿Quién iba a creerlo? Empezamos esto como un hobby, sigue siendo un hobby para nosotros. Y llevamos 40 episodios y un episodio chiquitito, entonces podríamos decir que son 41. La historia. Igual, muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado ahí desde el principio, desde ese primer capítulo. Hemos mejorado en cada capítulo, vamos mejorando en cada temporada, vamos mejorando también. Y bueno, lo importante es continuar con este programa, que más que como una obligación, lo tomamos realmente es como un hobby. ¿Sí? Es una oportunidad para que ustedes conozcan, nosotros conozcamos más de la historia y bueno, para que entre todos también nos retroalimentemos. ¿Sí o qué, Juan? Sí. Total, 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 total. Bueno, cuéntame de qué vamos a Bueno, hablar hoy. Dame pisticas a ver si le atino, si le pego. a ver, pistas, pistas. Em, un pueblo. Un pueblo. Ok, Soledad Atlántico. A ver, no, es que si doy la otra pista, pues ya la van a saber. Mm, un pueblo, un pueblo fantasma, se podría decir. Ok, Un pueblo que en su momento fue muy importante. es colombiano. Sí, Ok, dame otra pista que yo quiero saber cuál es. pues vamos a hablar nada más y nada menos que de Armero Ok, Guayabal. sí, señor. Armero. De Armero ya hace unos capítulos hemos dado como algunas pistas de qué se trata Armero, qué es, qué significó, pero bueno, vamos a hacer como un capítulo explicando qué fue lo que pasó en Armero, cuáles son también esas creencias que hay detrás de lo que sucedió, ¿sí? Y bueno, para que ustedes conozcan también qué era Armero antes de la tragedia, porque normalmente conocemos a Armero, pero siempre decimos, ay, sí, no, el tema, lo que sucedió con el Nevado del Ruiz, pero mucha gente no sabe qué era Armero antes de esa gran catástrofe. Yo creo que, bueno, Armero está ubicado en el departamento del Tolima, ¿sí? Las personas que somos del Tolima, sí o sí, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por Armero. Sobre todo, por ejemplo, si queremos ir a Caldas o si queremos ir a Medellín, ¿sí? Es obligatorio que desde Ibagué, que es la capital del Tolima, tengamos que pasar por Armero. Esa es la ruta. Sí o sí se tiene que pasar. Yo he pasado por ese pueblo en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Pero con Armero pasan dos cosas. Vamos a hablar primero entonces qué era Armero antes de la tragedia. ¿Listo? Para que ustedes sepan por qué este problema, bueno, esto que sucedió afectó también en parte el territorio. Cuéntame, ¿tienes algo que decir, Juanse? Pues mira, antes de iniciar
Y para todas las personas que de pronto nos escuchan fuera de Colombia, sí es bueno de pronto como hacer un overview de qué es Armero. Ujú. Armero podríamos decir que fue un pueblo ubicado, si mal no estoy, en Ibagué o cerca de Ibagué, ahí perdón mi geografía, pero la trascendencia de Armero corresponde a que allí se vivió una tragedia. Cerca de Armero explota un volcán y ese El volcán, del Ruiz. digamos, el volcán, el Nevado del Ruiz, y eso repercute en la pérdida de, no hay cifras oficiales reales porque son demasiado variables, pero se oscilan los números alrededor de unas 45.000 personas, si no estoy mal. Entonces, eso quiere decir que un volcán destruyó todo este pueblo y perdieron la vida alrededor de 45.000 personas, con todo el impacto que eso social, económico, cultural pueda llevar. Habiendo dicho esto, vamos entonces con el paralelo que tú dices y es qué era Armero y en lo que se convirtió posteriormente, porque hay mucha mística alrededor de esto. Y también quiero hacer una salvedad. Eh, Estoy seguro que lo vas a tomar de esa forma, creería yo, pero no creemos en temas paranormales dentro de Armero. Y sentimos nosotros que verlo de esa forma, o sea, se le dice pueblo fantasma básicamente porque es un pueblo abandonado, no porque hayan fantasmas, pero verlo desde un punto de vista paranormal y morboso, siento que sí respetar la memoria de los 45.000 compatriotas que allí perecieron. Entonces, nuestro fin, o el fin de este episodio, y pues acá me pongo yo la camiseta y se la quito a Lina por un momentito, pero creo que el fin es honrar la memoria de eso en una fecha tan especial como lo es el Día de Todos los Muertos. Entonces, respeto siempre hacia lo que se pasó allí. Si hacemos de pronto por ahí algún tipo de comentario humorístico, lo hacemos como para bajar un poquito la carga emocional que pueda llegar a llevar a hablar de esto, porque realmente siento yo que no es fácil. Y extenderme un poquito más para mandar un saludo a don Leandro. Lo pueden encontrar en Instagram como don Leandro Geek, parcero que conocí hace poco y sé que es sobreviviente de Armero. Exactamente. Muy buena entrada, de hecho me gustó, porque es que lo que siempre digo, siempre que se habla de este pueblo de Armero, siempre se habla del tema paranormal, que lo que sucedió, todo eso, y no saben lo que significaba ese pueblo antes. Armero fue uno de los pueblos más importantes en temas de economía, en temas de agronomía y sobre todo en el tema del algodón, ¿sí? Okay. Eran los primeros en temas de cultivar algodón aquí en el país. Era muy conocido también Armero, ¿por qué? Por el tema de los colchones, todo el tema, digamos, sí, de lo que tuviese que ver con algodón. Entonces, partamos desde ahí. Es uno de los pueblos, es el pueblo más importante en temas económicos del departamento del Tolima, ¿sí? Pasando por encima de Mariquita, de Honda, que son otros pueblos que están aledaños. Entonces, por esa parte, listo, era un pueblo grande, no era un pueblo pequeño tampoco. Mucha gente piensa que es un pueblo, era un pueblo pequeñito y no, era un pueblo bastante grande, de hecho, sí, era uno de los más grandes de la región. El caso es que cuando sucedió lo de Armero, lo que fue la alcaldía, lo que fue el departamento, lo que fue la misma alcaldía de Ibagué, hicieron llamados, pero ¿qué pasó? Resulta que a nivel nacional el gobierno no le prestó atención a lo que estaba pasando en Armero en esos últimos días, ¿sí? Ya vamos a tocar un poco ese tema político. Pero entonces, Armero, partamos de ahí. Uno de los pueblos, el pueblo más importante en temas de economía de la región, ¿sí? Y uno de los más importantes también a nivel nacional. Primeros en el tema de la siembra de algodón. Primeros, o sea, nadie le ganaba a ellos. En temas de exportación también eran los primeros en temas de lo que tenía que ver con colchones, con cosas, con almohadas, con ese tipo de elementos que tuviesen que ver con el algodón. Había muchísima industria. En Armero habían varias fábricas, había muchísimo comercio, en fin, era un pueblo que se sostenía por sí mismo. ¿Listo? Partamos de ahí entonces, de esa parte importante económica, financiera, social, como la quieran llamar. Podríamos decir Entonces entonces aquí, que en ese momento Armero era un centro de distribución de algodón y era una ciudad
bastante importante que podríamos estar a la par de Armenia, Barranquilla o inclusive Medellín para la época, Total, en temas de industria. total, Perfecto. total, totalmente sí. O sea, las personas que vivían en Armero o en los pueblos aledaños, siempre que iban a comprar o que necesitaban algo, se dirigían a Armero porque literal todo lo encontraban allá, ¿sí? O sea, era un pueblo muy importante para la época. Ahora bien, ¿por qué nombro al gobierno nacional? Porque el gobierno nacional estaba enterado de lo que estaba sucediendo o de lo que iba a suceder con el Nevado del Ruiz. Sin embargo, a pesar de los llamados de la alcaldía, a pesar de los llamados del departamento, el gobierno nacional hizo oídos sordos y dijo no. A nosotros no nos llegó ninguna notificación, no nos informaron nada de lo que estaba pasando, pero ellos ya sabían. ¿Por qué es tan importante entonces la posición del gobierno acá? Porque para nadie es un secreto, Juanse, que digamos, si tú eres alcalde, si tú eres gobernador, etcétera, tú puedes hacer muchas cosas por tu pueblo, pero ¿qué pasa si tú no tienes tampoco el aval del gobierno, que se supone que es la base principal? Pues no vas a poder hacer mucho, ¿sí? Si de pronto se hubiese tenido una ayuda del gobierno, habrían desalojado, no en su totalidad del pueblo, pero sí gran parte, por lo menos, ¿sí? Ahora bien, llegamos aquí entonces a esa fatídica noche del 13 de noviembre de 1983. ¿Listo? Esto fue cuando sucedió lo de la erupción. Digamos que, como les dije, Armero era una población totalmente próspera en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Y nadie se esperaba que este pueblo iba a sufrir esta tragedia, que el volcán iba a hacer erupción. De hecho, el Nevado del Ruiz es uno de los volcanes más importantes y más fuertes aquí en Colombia. Donde ese volcán llegue a estallar, se puede llevar una cuarta parte del país. Entonces, imagínense la gravedad también. Y de hecho, ahorita estamos en alerta naranja, si no estoy mal, pues en Ibagué estamos en alerta naranja, creo. Yo ahí tengo un dato. Si mal no estoy, lo de Armero sucede en el año 85, no en el año 83. Ok, O sea, el 13 de noviembre de 1985. Y lo recuerdo porque yo tenía, o sea, sí, siempre mi referente es que cuando pasó lo de Armero yo tenía un añito de edad. sí, sí, tienes toda la razón, ahí me equivoqué, disculpe. Ustedes saben que yo soy malísima con las fechas. Escasamente me acuerdo de mi edad, pero sí, en 1985 ya este año cumplimos. ¿Cuántos años tienes tú, Juanse? Yo tengo 37, no, tengo 36. Yo no sé ni qué edad tengo, pero bueno, es un montón. O sea, fue en el 85, 95, 2005, 2015, van 36 años de la tragedia de Armero. Exacto, o sea, ay, es que hablar de este tema sí me da como tristeza. ¿Por qué? Todos los que somos del Tolima o conocemos a alguien que vivió esa tragedia, ¿sí? O alguno de nuestros familiares vivió esa tragedia o se alcanzaron a librar de esa tragedia también, ¿sí? Eso es normal. Ahora bien, las autoridades locales ya habían anunciado lo que estaba sucediendo, ¿sí? El peligro por la actividad del Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz tiene aproximadamente 5.300 metros de altura, si no estoy mal. Entonces, Ujú. pues imagínense, o sea, sí, es una vaina grandísima. Y bueno, a pesar de todos los avisos, que se podían venir avalanchas, que el nevado podía estallar, que una cosa, que la otra, la gente también se mantuvo incrédula, ¿sí? La gente lo que pensó era que posiblemente pudiesen haber inundaciones, entonces la gente no salió del pueblo. Digamos que aquí yo me pongo también a la parte un poco de ellos, ¿sí? Porque el salir del pueblo es prácticamente dejar todo abandonado. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, en este caso el gobierno nacional no se hubiese puesto, bueno, se hubiese puesto, perdón, a darle como unas garantías también a esas personas que dejaban esas cosas abandonadas en el pueblo, a lo mejor la gente así habría salido también. Pero lo que les digo, el gobierno nacional hizo oídos sordos, ¿sí? Total. Entonces la gente lo tomó de broma. La gente dijo, no.
puede que se inunde el río, que sí, si pasa, bueno, etcétera. Después de una tarde de lluvia, porque se dice que ese día alcanzó a llover, se vino también todo el tema de las cenizas, caída de piedras. De por sí el tema de las cenizas, Juanse, ya venía 3 días antes. Sí, eso sí lo he Lo que pasa es que escuchado. ese último día, pues cayó muchísimo más. Ahora bien, quiero hacer aquí una pequeña acotación. Este tema no solamente lo sintió Armero, ¿sí? Sino también los pueblos aledaños. Cuando sucedió la tragedia, la luz se fue y no solamente se fue en Armero, sino que se fue en Honda, se fue en Mariquita, se fue en La Dorada, que La Dorada incluso, imagínate, queda como hora y media después del pueblo, ¿sí? Y en La Dorada me cuenta mi mamá, que ella en ese entonces todavía vivía allá en la casa con mis abuelos, ella me cuenta que esa noche el pueblo olía muchísimo a azufre, pero olía demasiado. Mi mamá describe el olor a azufre como algo muy podrido, ¿sí? Sí. Entonces, ellos se acostaron a dormir cuando de un momento a otro, ¡pum!, la luz en La Dorada se fue. Entonces ahí fue donde ellos se levantaron, como que se alarmaron y dijeron, miércoles, ¿qué está pasando? Porque se fue la luz, huele a azufre, estaba cayendo ceniza también en el pueblo. Entonces, en ese entonces, no todas las casas tenían televisor. Ellos lo que hicieron fue que prendieron el radio y ahí fue cuando escucharon la noticia de se, se, se quemó Armero, se acabó Armero. Esos eran los titulares. Y al otro día cuenta mi mamá que el patio de ella, el patio donde vivía, amaneció totalmente lleno de ceniza y amanecieron, por supuesto, sin luz. Entonces, este fue un tema que no solamente afectó a Armero, sino también a pueblos aledaños. Claro, Armero fue el que sufrió todo el tema de la quemada, ¿sí? Entonces se dice que ese día, más o menos como a las 3 de la tarde, cayó gran ceniza y bueno, la gente se fue a dormir normal, la gente no se imaginaba que venía la erupción. ¿Qué pasó? Dice que esa noche, por supuesto, el pueblo se quedó sin electricidad y cuando se quedaron sin electricidad, pues la gente salió también a las calles a mirar qué estaba pasando. Se dieron cuenta efectivamente que el volcán había ya estallado. ¿Cuál fue la ruta que tomó el volcán? La ruta tomó el volcán tomó la ruta, perdón, por un río. Este río se llama la Lagunilla, si no estoy mal, ¿sí? El río ustedes lo miran ahora y es un río prácticamente seco. O sea, es un río más piedras que agua. Pero ¿qué pasó? Como tomó todo ese cauce, pues por ahí fue donde se desvió y por ahí fue donde tomó todo el pueblo. Entonces no solamente era lava, sino era barro, piedras, etcétera, ¿sí? Se dice también que cuando la gente se quedó sin luz, se escuchó un estruendo muy fuerte en el pueblo, que pensaron que de pronto era en ese entonces el tema de las guerrillas, ¿sí? Que de pronto habían puesto una bomba en el pueblo, etcétera. Que se escuchó como si hubiese sido como una turbina o como si se hubiese desplomado un edificio. El caso es que, bueno, cuando la gente salió a las calles a mirar qué estaba pasando, lo primero que vieron fue cómo el edificio del correo municipal se partía en dos. Entonces, imagínate. Y la gente así, o sea, sin poder hacer nada. Por supuesto, y como toda acción-reacción, como algo normal, la gente empezó a correr sin saber a dónde iba, en medios de gritos, el caos, la avalancha se vino, por supuesto la avalancha arrasó con todo a su paso, ¿sí? Y algo muy curioso es que mucha gente se albergó en el cementerio y al cementerio no le pasó absolutamente nada. El Es cementerio quedó intacto, porque está un poco ¿sí? más alto, creo que la explicación lógica. Creo que el cementerio está como un poquito más alto con respecto al nivel de por donde venía la avalancha. O sea, no tiene nada de místico ni de No, no paranormal creo ese que, no tema. creo que, no creo que alto, sino que estaba era como un poco más alejado, Ok. ¿sí? Estaba era como un poquito más alejado. Pues realmente yo no conozco mucho la geografía de Armero, pero si no estoy mal, sí creo que estaba como un poco más alejado. Y bueno, mucha gente se albergó en el cementerio. Los que alcanzaron a correr, por supuesto, corrieron hacia como las montañas más cercanas, pero había otra gente que no se alcanzó a salvar, ¿sí? Ahora bien, mucha gente
corría por encima de los cuerpos, por encima de las mismas familias, con el fin de salvarse, se subían a los tejados, se subían a los árboles, una cosa, la otra. ¿Sí? O sea, hacían de todo, ¿para qué? Para que la avalancha no los alcanzara. Hay Yo un ahí- reportaje que es, dime. no, es que hace un par de años yo escuché historias con respecto a Armero y es escalofriante escuchar eso porque hagan de cuenta una película zombie. Esas películas donde la gente coge el carro y se va y empieza a pasar por encima de las personas sin importarle Ujú. nada. Esta persona lo contaba de esa forma, él decía, porque hay otra leyenda urbana, no sé hasta qué punto sea real o no, pues eso lo he tratado como de revisar y no lo tengo del todo claro, pero supuestamente ese día había un partido de la selección Colombia o había un partido de fútbol importante, entonces la gente también estaba como distraída viendo el partido, no sé qué. Y que cuando se escuchó el estruendo, esta persona contaba que él tenía como un carrito, como un jeep, como un montero, una troca para los que nos escuchan desde México. Y él dice que lo primero que él hizo o la primera reacción que él tuvo después de haber estado con ceniza ese día y días anteriores fue montar a todas las personas al carro y arrancar. Y que cuando eso pasa empieza a ver todo el tema de la erupción y todo el tema del desplazamiento y todo el tema de la avalancha. Y él decía, la gente intentaba montarse al carro. Ujú. Si yo hubiera parado a ayudar a alguien, yo me muero y yo voy con toda mi familia. El tipo siguió, siguió, siguió. Él contaba que personas se le atravesaban en el carro y que él no podía parar porque él sabía que si paraba era casi que una sentencia de muerte para él, para su familia y para la otra persona que igual no iba a poder hacer absolutamente nada. Y él terminaba el relato diciendo que él había logrado salvar a su familia de toda esta tragedia, pero que aún así a él iba a tocar vivir toda la vida sabiendo que por culpa de él habían muerto varias personas en el trayecto mientras él trataba de rescatar a su propia familia porque le había tocado hacer lo que tenía que hacer básicamente. Y así como ese Exacto. hay muchísimas historias. No, lo que hay son historias, o sea, infinidad. Digamos que la que más sobresale con el tema de Armero es lo de Omaira, pero al igual que Omaira, muchas personas también quedaron atrapadas en la alcantarilla, ya vamos a hablar de Omaira. Muchas personas murieron atropelladas, ¿sí? Muchas personas, por supuesto, murieron por la misma explosión. De hecho, no sé qué tan cierto sea esto, Juanse, pero se dice que murieron más personas atropelladas que por la misma erosión. No sabemos, no sé qué tan cierto sea eso. Hay muchas hipótesis. Lo que les decimos, tampoco hay un número exacto de cuántas personas murieron, ¿sí? Hay como un aproximado, pero lo de Armero fue una tragedia, o sea, fue una tragedia que esperamos que no se vuelva a vivir ni aquí en Colombia ni a nivel mundial. Para hacerles como explicarles un poco. La avalancha, por supuesto, bajó por la montaña, sí, arrastrando todo lo que se llevó a su paso. Se dice que bajó a más o menos 40 kilómetros por hora por el cauce del río Lagunilla. El río Lagunilla, si mi geografía no me falla, bordea el río, bordea el pueblo, perdón, ¿sí? Creo, si no estoy mal. ¿Qué pasó? Que el río Lagunilla también tiene quebradas pequeñas y son estas quebradas las que también atraviesan el pueblo. De hecho, a la entrada del pueblo hay una quebrada. Entonces, estas quebradas más el río bordeando el pueblo, por supuesto, esto ayudó muchísimo más a que la erupción se hiciera mucho más grande. Entonces, había gente que estaba aferrada a los árboles, a las oraciones, a lo que se pudiesen aferrar en ese momento, ¿sí? Habían personas que observaban eh, cómo las personas quedaban, eso tiene un término, Juanse. Atrapadas, No, atrapadas no, calcinadas creo que es. pero calcinadas que se quema. Sí, eso. Ok. O sea, que quedaban, sí, 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 que se iban quemando. Habían personas que estaban desde los techos de las Por, casas por y la, por, podían la ver tempera- por eso la desde los temperatura del agua y del árboles. lodo. Exactamente, Puta. sí. Mientras unas se salvaban,
esas personas que se salvaban literalmente veían cómo las otras morían. Entonces, imagínense toda esa carga emocional, psicológica, ¿sí? De uno ver que una persona está muriendo ahí enfrente y no poder hacer nada, lo que tú comentabas de esta persona. Y por supuesto, veían gente mutilada, veían gente, o sea, fue una cosa horrible. Pero El caso es entonces, que, ven, ahí tenemos algo y es, las personas fallecían por quemaduras o fallecían ahogadas. O sea, son los yo creo que dos fallecían miedos, por todo. por eso, o sea, son de los dos miedos más grandes que yo tengo a una muerte. O sea, la gente no quiere morir ni ahogada ni quemada. Y esta gente Ujú, podía morir, podría haber muerto ahogada mientras se quemaba. exactamente. Ok, va. Digamos que para poder salir del pueblo, el pueblo se convirtió en un lodazal, o sea, un lodazal completo, ¿sí? Lo que tú dices, lodazal, tierra caliente combinada con agua, había gente atrapada en el barro, por supuesto, digamos que, no sé, por obra y gracia, en este caso, ahí sí, perdonen, me meto la religión un poco, el tema de las creencias, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, no sé, había gente que sobrevivió a ese tema del barro caliente. Pero ¿Cómo? No tengo ni con idea. quemaduras y con secuelas. Pues claro, me imagino. Pero hubo niños que sobrevivieron. Digamos que las personas que se alcanzaron a salvar corrieron a los cerros más cercanos, pero los que se salvaron estando en el pueblo, pues ahorita hoy en día muchos tienen quemaduras de tercer grado, por supuesto tienen mutilaciones también, o hubo gente que quedó bien en su totalidad. Ahora bien, el caso más emblemático de Armero, la niña Omaira Sánchez. Omaira se convirtió en un símbolo de lo que pasó en Armero, pero como les decía hace un rato, lo que le sucedió a Omaira le sucedió también a muchos niños y a muchas personas. Se dice que Omaira estaba corriendo hacia uno de los cerros. Esta es una de las creencias, ¿sí? Pero ella vio que su abuelita efectivamente se cayó a una alcantarilla y ella por ir a rescatar a su abuela, ella también cayó y la mitad de su cuerpo quedó atrapado en una alcantarilla. Ahora bien, ¿por qué es un símbolo? Omaira, si no estoy mal, duró aproximadamente 60 horas, Juanse. Creo que fueron Sí, 60 horas, creo que ¿sí? sí. Ella duró 60 horas atrapada ahí en la alcantarilla, ¿sí? La mitad de su cuerpo, de la cintura para abajo, en la alcantarilla, y de la cintura para arriba, pues estaba afuera. ¿Qué pasaba? Si a la niña la intentaban rescatar, si la intentaban sacar, la mitad de su cuerpo iba a quedar en la alcantarilla, o sea, se iba a desmembrar. Entonces, o la sacaban desmembrada o no la sacaban. Hay algunas personas que dicen que si en ese momento hubiesen tenido una motobomba, la hubiesen podido rescatar. No sé qué tan cierto sea eso, pero pues está también como esa hipótesis. Pero es que eso fue bastante complejo y yo ahí no estoy de acuerdo por la forma como se trató ese caso. Exactamente, yo tampoco. Porque a Omaira la convirtieron en un mártir Ujú. y básicamente esa niña, porque era una niña, tuvo Tenía que, como 6 años, ¿no? no creo que era un poquito más grande, creo que tenía como Sí. 8 o 9 años, creo, no estoy seguro. Pero al margen de eso, ella tuvo que morir ante los ojos de todo un país que veía cómo su mirada se acababa en televisión nacional. O sea, básicamente yo lo veo de esa forma. O sea, la niña estuvo ahí y estuvieron todo el tiempo, tuvo cámaras, la filmaron, la entrevistaron. O sea, imagínate el caso. O sea, la entrevistaron y ella estaba ahí aferrada a un árbol mientras Ujú. trataba de debatirse por su vida y trataba de entender qué carajos era lo que estaba pasando. Y todo el país vio con morbo cómo la niña moría lentamente, que creo que al final inclusive fue que murió de hipotermia, Ujú. porque no había absolutamente nada que hacer y tenía 13 años, acá estoy viendo.
Tenía 13 Y años ya cuando era eso grande, pasó. imagínate. Sí, o sea, tenía cierta conciencia, pero igual creo que nadie está preparado por una muerte de ese tipo, una muerte tan horrorosa. O sea, tienes la mitad de tu cuerpo enterrado, estás agarrada de un palo y hay un periodista como el típico periodismo colombiano que llega y le dice, ¿usted qué siente? Pues no, o sea, y las palabras de ella, la forma como transmitía esa agonía, como transmitía ese dolor, que inclusive ella decía que quería a su mamá y cosas así, o sea, es demasiado fuerte. Se volvió más, se podría decir que un show mediático, Sí, exacto. ¿sí? Y al día de hoy sigue siendo lo mismo. Si te pones a ver, Sí, total. te pones Armero y de las primeras imágenes que te va a salir es Omaira. No estamos diciendo que sea mal, ¿sí? No, No, o no, sea, no, no para estamos, nada. no estamos denigrando de Omaira y de su condición, al contrario, estamos haciendo un llamado a la crítica de, hombre, ¿Cómo se trató el tema? ¿cómo se trató el tema a nivel mediático y si en realidad lo que necesitaban era una motobomba para poderla sacar? 60 horas para no llevar una motobomba, por más jodido que estuviera la cosa, yo creo que, no sé, algo se hubiera podido haber hecho, creo yo. Exacto. Por eso digo que ahí en parte también tiene que ver mucho el gobierno. Porque imagínate, el rescate o los rescates fueron al otro día, ¿sí? Al otro día llegaron Empezaron. algunos helicópteros y hay muchas personas que las sacaron en helicóptero, sí. Que llegó supuestamente el ejército, llegó la brigada, pero parce, llegó ya pasando unas horas, ¿sí? Porque no estuvieron de pronto ahí antes de que sucediese la tragedia. O porque más bien nos encargaron de concientizar a la gente de, pues madre, ¿qué iba a pasar si llegaba a pasar eso? ¿Sí? Pero lo que les digo, se hicieron de oídos sordos. En ese entonces, ¿tú recuerdas quién era el ministro? No, yo estaba muy pequeño para recordarlo. No, no lo recuerdo, la verdad. A ver, no sé qué tan, no sé qué tan buena idea sea decir esto. A ver, Pero ese man no es el que era pariente del actual presidente. No. sí. Ok, sí. Era el papá de Pariente Iván. es decir poco, Era en realidad, el papá, creo. el papá. Era Exactamente, el papá de Iván Duque, el actual presidente del país. exactamente. Entonces, el caso de Omaira, lo que tú dices es verdad. De hecho, cuando yo estaba leyendo más de Armero, ya uno cree conocer del pueblo, si uno cree conocer de la historia. Pero lo que tú dices es cierto, y al día de hoy todavía Omaira sigue siendo un show mediático, lo cual me parece horrible porque es que estamos hablando de la muerte de una persona, de una niña, estamos hablando de algo que cada año se conmemora aquí en el país y como imagen principal viene lo de Omaira y yo no me imagino en la posición de la mamá porque la mamá sí sobrevivió, Ujú. no me imagino en la posición de la mamá tener que ver todos los años cómo sigue apareciendo su hija en televisión, en los noticieros principales, comentando exactamente lo mismo, las mismas entrevistas que le hicieron, lo cual me parece, es que me da mucha rabia. Y acá citando a don Leandro, él decía que Armero es importante para el país solamente una vez al año y es cuando se va a cumplir aniversario de la tragedia de lo que pasó. De resto, Armero al país Exactamente, le importa un carajo. eso es cierto. Por supuesto, hay una película digamos que hay una película que salió hace como unos 4 años, 3 años, que habla de todo lo que pasó de Armero. La hicieron unos colombianos. Es curioso lo que pasaba en esa película. Yo fui a verla con mi mamá, ¿sí? Y yo entré al cine normal. No se esperen una película con grandes efectos especiales porque les soy sincera, no lo es. Es tirando a clase B. Yo por ahí vi algo y es tirando a efectos de Sí, clase B. exacto. Y digamos, yo decía, bueno, no, sí, chévere, porque pues vale, le informa a uno. Tú sabes, uno de joven, uno lo ve como desde otra perspectiva porque no vivió el momento, ¿sí? Pero te lo juro, Juanse, que gente que entraba a esa sala salía llorando completamente. Y yo como, ahí yo entré un poquito en mi labor de comunicadora social, recuerdo mucho, y yo le hice la pregunta a una señora que por qué estaba llorando, ¿sí?
que si le había gustado mucho la película, la conmovió. Me dijo, no, es que yo viví lo de Armero y ver esta película me recuerda a eso, me revive todo eso, lo que yo sentí, como wow, ok. Es un tema fuerte y es un tema delicado porque pues no sabemos cuándo la naturaleza va a reaccionar. Hubo muchas vidas que se perdieron, así como también hubo vidas que se salvaron, hubo vidas que alcanzaron a viajar el día antes, pero yo creo que uno nunca se recupera de eso, Juanse. No, O sea, uno queda afectado. Así tú te hayas salvado físicamente, psicológicamente quedas afectado. Imagínate tú, por ejemplo, uno de los relatos que yo leía, decía, no, yo me alcancé a salvar porque yo pasaba por encima de los árboles, por encima de las tejas, por encima de cuerpos, ¿sí? Veía familias cómo quedaron totalmente calcinadas o quedaron hundidas por el barro y se veían familias que de pronto estaban tomadas de la mano porque no pudieron escapar. O sea, yo me imagino, no, eso debe ser una cosa horrible. igual, una vez pasa lo de Armero, los sobrevivientes son extraídos y muchos los llevan a los pueblos cercanos que tú lo decías, Mariquita, Honda, Ujú, y empiezan a crear campos de refugiados, literal. O sea, eran campamentos de refugiados donde habilitaban el coliseo de un colegio o el coliseo del estadio municipal o algún lugar donde pudieran, y básicamente armaban ahí campamentos. Supuestamente estos campamentos estuvieron alrededor de unos 8 o 9 meses después de la tragedia y las personas seguían ahí sin saber exactamente qué iba a ser o qué iba a pasar, porque básicamente perdieron su sustento, perdieron su familia, perdieron absolutamente todo dentro de esta tragedia. Y dentro de las personas que empezaron, y pues empezaron a hacer como estudios, interrogatorios, entrevistas, y se habla de que 7 meses después, y de todas estas personas que podrían ser alrededor de 2.000, 3.000 personas las que estuvieran en ese tipo de campamentos, el 56% de ellas tenían algún tipo de secuela psicológica con respecto a todo lo que había pasado. O sea, es que es absurdo pensarlo de esa forma. ujú. 1.500 personas con algún tipo de trauma o algún tipo de problema psicológico derivado de una tragedia que hasta donde sabemos se pudo haber hecho más para que no llegara a estas alturas o para que tuviera este final. Exacto. Para que ustedes entiendan entonces la magnitud de lo que fue Armero. Armero fue la segunda catástrofe, ¿sí?, volcánica más mortal del siglo XX. La primera sucedió en un pueblo de Francia en 1902 y la segunda es Armero. Entonces imagínense el nivel. Armero ahorita está considerado como Tierra Santa. Vino el Papa Juan Pablo II, no me acuerdo bien en qué fecha fue, pero el caso es que pues él fue armero y bendijo el pueblo como Tierra Santa. Ahorita en el pueblo, pues de la última vez que fui, todavía no se podía construir, no sé ahora, no sé, creo que ahí es un museo internamente, pero de los lugares más emblemáticos de Armero, que uno puede ver a simple vista, por supuesto, está el hospital. El hospital creo que tenía 4 plantas, de las cuales quedaron solamente dos. A la Mm, vista, me acuerdo que uno va por la... Dime. a la vista, quedaron dos a la vista. Sí, O sea, quedaron dos a la vista. para que se hagan una idea, imagínense un edificio de 4 pisos. El lodo que llegó tapó los dos primeros y parte del tercero. O sea, primero, segundo y una partecita del tercer piso Ujú. quedaron tapados. Entonces, cuando uno va caminando, uno ve a la altura del cuerpo de uno la entrada o una de las entradas del tercer piso de un edificio de 4 pisos. Esa fue la magnitud. Y Exactamente. Juan Pablo vino en el 86, es decir, un año después de la erupción del volcán. Ahorita, por ejemplo, si ustedes pasan por Armero, habrá mucha gente que les va a explicar lo que sucedió. Hay guías turísticos. Por supuesto, si la Guías memoria no me falla, turísticos. creo que adentro del pueblo hay un museo,
guías turísticos, sí, entre comillas. porque Armero se convirtió, digamos que el turismo de Armero es eso, lo que sucedió, lo de la tragedia. Cuando uno pasa por la vía principal, lo primero que uno ve es pues digamos, si van de Ibagué hacia Caldas o hacia Antioquia, lo primero que se ve es el hospital, ¿sí? Ya uno sigue Ok. derecho, a mano derecha uno entra al pueblo, creo que ahí está también la tumba de Omaira, todo eso, aunque les parezca un poco extraño, es turístico, ¿sí? Es Ahora turístico bien, entre comillas. O sea, es digamos que yo no turístico, estoy en contra de que, vale. dime, Es turístico en el sentido de que la gente va a visitar el lugar, a tomarse fotos, bueno, a pues, tomarse fotos algunos, o a tomar fotos y a conocer. No es que sea como una atracción exacto, turística de, oh, sí, vamos a hacer rappel desde la montaña que se vino. No, o sea, no es turístico en ese no. sentido. No es turístico desde el morbo de la gente. Yo creo que por lo general la gente que va y visita lugares porque efectivamente quieren saber qué fue lo que pasó, cómo se vivió, todo, ¿sí? Sí, Porque no creo que alguien que vaya por turismo, pues eso no va a encontrar en Armero, ¿sí? No va a encontrar eso. De hecho, lo que les digo, si no estoy mal, creo que hay un pequeño museo, pero en Armero no se puede construir como tal. porque es Creo que está Camposanto. prohibido, si no estoy mal, porque es Camposanto, sí. Y bueno, algunas creencias que por supuesto a mí me parecen como un poco absurdas, pero igual hay que comentarlas. Se dicen que lo que sucedió de Armero fue porque mataron a un sacerdote y el cuerpo del sacerdote lo pasearon por todo el pueblo y que el sacerdote maldijo el pueblo. Entonces, las creencias, La ¿sí? Tú famosa sabes que maldición del somos sacerdote Armero. humanos. Sí, somos humanos y de todo le debemos buscar una explicación razonable o no razonable. Pero bueno, de eso se trataba, Almero, de eso se trata. Nosotros con Juanse queremos ir, por supuesto, bajo el respeto, ¿sí? Conocer un poco más. Yo he pasado por el pueblo desde que tengo conciencia, pero nunca he entrado. Sí, siempre paso por la vía principal, pero nunca he entrado al pueblo. Y creo que Juanse nunca ha ido. No, yo no he ido. Deteniéndome ahí un poquito con el tema de la maldición, supuestamente hay una maldición porque durante la época de la violencia en el año 48, de eso sí pues, esa historia la conozco bastante bien, en plena pelea entre conservadores y liberales dentro del país, asignan a un sacerdote que se llamaba Pedro María Ramírez, y el sacerdote era bastante conservador y el grupo armero era bastante liberal. Ujú. Entonces, supuestamente a la comunidad no le gustaba como el sacerdote promulgaba y hacía cosas desde el púlpito y cómo trataba como de sectarizar, no sé si esa palabra exista, trataba de promulgar políticas desde el púlpito y decían que eso no se debía hacer y bla, 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 bla. Entonces en algún momento enfrentaron al sacerdote, el sacerdote salió a plantar cara y las personas del pueblo lo mataron a punta de machete, o sea, eso está documentado. Efectivamente, hubo un linchamiento de un sacerdote en Armero. Supuestamente, las últimas palabras del sacerdote fue, no quedará piedra sobre piedra de Armero, cosa que me parece bastante noble para un sacerdote que lleva a Dios en la boca. Y muchas personas asociaron esto como si fuera una especie de maldición por lo que pasó unos años posteriores, casi 40 años después. Hay muchas teorías y muchas historias sobre lo que pasó con el sacerdote. Supuestamente al tipo le quitaron toda la ropa y le dieron sepultura y luego la ropa la volvieron como una reliquia. Otras personas dicen que lo quemaron, otras personas dicen que el sacerdote lo mutilaron y todo lo desaparecieron. No hay de pronto como algún tipo de consenso sobre qué fue lo que pasó con el cadáver del sacerdote. Lo que sí hay es básicamente que, porque hay registros inclusive de la diócesis de aquella época,
que hablaban de que efectivamente una turba mató a un sacerdote. Eso fue lo que pasó por diferencias políticas, no tiene ningún tipo de... Lamentablemente no hay ningún tipo de misticismo en el hecho de que los colombianos nos queramos matar por cualquier cosa, Sobre todo por política. sobre todo Sobre por todo por política. políticos, perdón. Y bueno, ese es el capítulo entonces de Armero para que ustedes conozcan y bueno, sepan por qué hablamos tanto de este pueblo también en los últimos capítulos. Armero es un referente De lo que no debe ser. de una catástrofe, de lo que no debemos hacer, de lo que no debemos hacer también con la naturaleza, no desviar los ríos, por supuesto, no construir cerca de ríos tampoco. Y bueno, miremos este tema, pero miremos este tema es bajo el respeto y no bajo el morbo, por favor, porque Armero no es morbo, Armero es respeto y sobre todo por sus víctimas. Totalmente, totalmente. Y a todas las personas que trágicamente fallecieron allí, espero hayan Y a podido sus familias trascender, a sus también. familias admiración y respeto. Y también lo hacemos para que el legado de Armero no muera. O sea, sabemos que ahorita el 13 se convierte y estoy en contraposición de lo que dije hace un rato, de lo que dijo don Leandro. Y justamente por eso queremos ir el otro año a hacer una investigación de campo. Armero creo que sería nuestra primera investigación de campo. Entonces, esperemos que todo salga de esa forma, siempre desde el respeto y esperando que en algún momento las cosas cambien y que no tengamos que sufrir tragedias por culpas de ineptitudes políticas, que es un mal que atañe a toda Latinoamérica, y tener personas que básicamente sí se preocupen por nosotros y por el bienestar del pueblo, que en últimas es la labor que un político debería tener. Hay una lectura Ujú. política muy interesante por debajo de todo esto, pero creo que eso ya será material para una segunda parte, podría ser. Muchas gracias por traerlo nuevamente a colación, Linis, y que el legado de Armero permanezca siempre y ojalá no solamente en los noviembre, sino todo el tiempo. Toda la historia de este país. A todos los que llegaron también hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast: Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Déjenos su review, su like, sus 5 estrellitas en Spotify. Si están en YouTube, suscríbanse al canal, no les quita nada. Déjenos su comentario, su like, activen la campanita. Muchas gracias por habernos escuchado. Linis, muchas gracias por traer ese tema nuevamente. Y todos recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.